Gracias a Dios, hermanos, por las alabanzas y por la oportunidad que el Señor nos da de predicar la palabra y expresar testimonios en este servicio de Tati. Hoy empezaremos la serie sobre las 10 puertas del creyente. El mismo título es, si no sugestivo, pero de alguna manera infieren algo, como es verdad que hay puertas alrededor de una vivienda, una casa y un número grande. Es como un decálogo de cuidados. Pero lo cierto es que nosotros formamos parte en este mundo, en esta tierra, de lo que llamamos una viña, un área privada, pero a la vez rendida al Señor, y que hay situaciones en donde el adversario trata de entrar, pero por otro lado es importante también usar las puertas, porque cada una de ellas tiene un propósito, siempre hilvanadas con esta palabra, este infinitivo maravilloso que el creyente disfruta. Yo lo disfruto, usted lo disfruta, es la palabra salvación. Hay puertas que nos atrajeron a la salvación, otras que nos mantienen en salvación y otras que hacen que nuestra esperanza crezca, porque un día y para siempre el Señor consumará nuestra salvación eternamente en la gloria sempiterna. Hermanos, la historia de Israel, expresada en la Biblia, es en buena cuenta la historia de todos. La historia mía, la historia suya, la historia de la familia, la historia de la comunidad, es la historia de la humanidad. El Señor cuando nos creó lo hizo con un propósito, lo hizo para poder disfrutar la creación de Él. Dio normas y solamente Él pidió que el hombre, la mujer, pudiese obedecerle. Y más que a cambio, Él habría de disponer muchas e infinitas bendiciones. Eso sabemos, fue muy breve, fue como un suspiro respecto al resto del tiempo, porque nuestra condición humana es falible y tendemos siempre al mal. Así empieza el capítulo 3 del libro de Génesis, de los comienzos. Tendemos al mal y caemos, fallamos al blanco, en otras palabras, pecamos. Pero gracias a Dios que esto representó también un compromiso del Trino Dios de enviar a su Hijo, a nuestro Salvador, para salvarnos. Entre tanto, se constituyó una nación, la única en el mundo en donde viene su comienzo de las páginas de la Biblia, que es la única nación, nos referimos a Israel, que tiene su pueblo, su territorio, su patria, su país, su lenguaje, su tradición, su religión y muchas cosas que no tienen ningún otro país. Dicho sea de paso que al presente las naciones, por la crisis que se originó desde el pasado 7 de octubre del año 2023, cuando sorpresivamente es posible que no estaban cuidando las 10 puertas, espiritualmente hablando, pero también en lo físico, sorpresivamente, los enemigos jamás entraron, arrasaron, mataron, destruyeron, hurtaron, robaron e hicieron lo que quisieron. Y el enemigo tomó ventaja de esta condición cuando el pueblo estaba celebrando merecidamente la festividad de la gratitud, luego del tiempo de las cabañas. Pero yendo, cuando el pueblo avanzó y Dios le dijo, te voy a bendecir, sí, si me obedeces, no te voy a bendecir, o sea, lo contrario a maldición. Quiero decir, a bendición, la palabra maldición, te voy a maldecir si no me obedeces. Una referencia. En el libro de Deuteronomio hay un capítulo, el capítulo 28, que tiene 68 versículos, se los cuenta. Los 14 primeros extensivamente hablan de una bendición, pero los siguientes 54 versículos fijan acciones malditas, por llamar así, que habría de ocurrir para los desobedientes, sea pueblo, sea humanidad, sea comunidad, sea personalmente, y eso penosamente ocurrió cuando el pueblo dejó de obedecer a Dios y fueron en búsqueda de ídolos. Hoy por hoy es una situación real. Nosotros los creyentes aún creemos que ya hemos recibido todas las vacunas contra el maligno y no existen vacunas contra el maligno. Es un trabajo permanente, dosificado, puntual, que tenemos que hacer o hacer diariamente cuidando la viña que el Señor nos ha dado. Volviendo a la historia de Israel,
vemos que el pueblo pues avanzó en la época de los patriarcas, vienen los jueces, Dios hace compromisos, por supuesto, después de Adán con Abraham, luego con Moisés, también con el rey David, fíjense, ya estamos en tiempos de la monarquía, y llega el momento en donde el pueblo desobedece al Señor, y él que es fiel a su palabra, pues cumple su palabra y los envía al pueblo al exilio, los arroja, vienen gobiernos eh, potentados que gobernaban el mundo y toman cautivos y llevan al pueblo del Señor. Los del norte, llamados de Israel, fueron llevados en cautividad por los asirios en el año 722 a.C. Los del sur, Judá, comúnmente donde está Jerusalén, la ciudad amada, fue llevada también por las huestes de Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero, sin embargo, y esto es importante recalcar, que el Señor es fiel a sus promesas y vemos que, no obstante que fueron llevados muy lejos, el Señor les dio la oportunidad de recapacitar y se acordó de la promesa que hizo con el profeta Jeremías. Varias veces se menciona, pero Jeremías escribió inspiradamente de parte del Señor que pasarían 70 años y el pueblo tendría que volver paulatinamente, progresivamente a su tierra, a su pueblo. Eso ocurrió, por supuesto, en ese tiempo y después. Pero aquí, en el relato del retorno de los expatriados, hay dos libros claramente que hablan sobre el retorno de los expatriados, de los exiliados allá en Babilonia y después en Persia. El libro de los Salmos también menciona esa condición de los que estaban allá, quizá no habían llegado a los 70, estarían 30, 40, 50 años, más o menos, y lloraban, anhelaban. El Salmo 137 dice que la población allá de la capital, de los ríos de Babilonia, le pedían a los jóvenes hebreos que cantasen, tocasen sus instrumentos como lo hacen privadamente. Ellos decían, ¿cómo voy a tocar y cantar si es que me olvidara de ti, oh Jerusalén? Salmo 126 también nos habla de ese sueño de aquellos que esperaban el retorno de los exiliados a Judá, también a Jerusalén. Y es cierto, hermanos, que el Señor es fiel a su palabra, pero también nos da la señal fuerte para poder obedecerla y eventualmente disciplinarnos, como leímos en la introducción de este servicio, porque es un provecho, es un beneficio, es como una virtud para el favor o el beneficio del creyente a fin de alinearnos en la voluntad del Señor. Hay un personaje que, siendo impío, siendo emperador, tiene el título de Ciro, el rey de Persia. Dios le da una condición especial en su plan de salvación. Le dice, Ciro es mi ungido, o sea, mi hijo, y Ciro es mi pastor. Es buen pastor, humanamente hablando, por cierto, porque él habría de ser el instrumento que Dios usara. Y esto lo profetizó varios siglos, bastante tiempo antes de estos hechos, a través del profeta Isaías, en el capítulo 45. Si usted abre el primer versículo, y es más, el último versículo del capítulo anterior, se está refiriendo nuestro Señor a Ciro. Este personaje, el rey de Ciro de Persia, según el final del libro de Segunda a los Crónicas, el último capítulo, el 36, se menciona que Ciro fue tocado en el espíritu y honró y glorificó al Dios del cielo y proclamó como si fuese algo personal, una ganancia política de ninguna manera. Dijo, los que son de Judá y de Jerusalén, que se presenten y vayan y Dios esté con ellos. La cita, porque el tiempo apremia, nos dice claramente de que hubo varios envíos, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Queremos acá, en esta situación de las 10 puertas, concentrarnos a lo que ocurrió con Nehemías. Nehemías, un copero de este rey Ciro, pero que Dios lo usó grandemente y le dio gracia y le concedió al rey permiso para viajar casi más de 850, diríamos 900 millas desde el lejano este hasta Judá, la ciudad destruida de Jerusalén. Pero cuando llegó hubo dificultad, hubo oposición.
Pero Nehemías puso manos a la obra como gobernador que fue nombrado por Ciro, y él entonces empezó en un tiempo récord de 52 días a reconstruir los muros y levantar apropiadamente las puertas de la ciudad de Jerusalén. De esto se trata en el enfoque histórico, lo que nosotros vamos a ver a partir del siguiente domingo, Dios mediante, pero sin embargo es importante recalcar la parte espiritual. Por más que haya dificultad, como hubo en los días de Nehemías, Sanballat, Tobías, los árabes, los enemigos de siempre, pero el creyente tiene que confiar en su Señor, en sus promesas y sobre todo esta cita, que el Señor no nos dejará. Dice el libro de Isaías, capítulo 54, verso 7, que ante la condición humana y pecadora del pueblo de Dios, estamos hablando de nosotros también, el Señor por un momento nos castiga con un palo, por decir así, pero su misericordia es abundante porque Él cumplirá su propósito con su pueblo, que por la gracia de Dios somos usted, es mi persona, somos todos los llamados a ser hijos de Dios y comprometidos con el reino de los cielos y su predicación aquí en la tierra. Estas puertas, que son 10, empezamos con esta serie que toca alrededor. Muchas de las cosas que Dios establece tiene un orden, no siempre es lógico mío o suyo, tiene un orden de Dios, una lógica del Señor. Estas 10 puertas, imaginemos que tenemos una forma, llámese de un manzano, de una fresa, de una fruta. Si agarra cualquier punto, en el punto superior, derecho, en su vista, y hágalo en contra del sentido del reloj. De esta manera se avanza y se llega al punto donde se comenzó. Hay 10 puertas. La primera puerta, la puerta de las ovejas. La segunda puerta, la puerta del pescado. La tercera puerta, la puerta vieja o antigua, para no crearnos problemas. La cuarta puerta, la puerta del valle. La quinta puerta, la puerta del muladar, de la basura. La sexta puerta, la puerta de la fuente. La séptima puerta es la puerta de las aguas. La octava puerta, la puerta de los caballos. La novena y penúltima puerta es la puerta oriental. Y la décima es la puerta del juicio. Cada puerta tiene una connotación. Permítame solamente mencionar algo que ya empieza el próximo domingo en la puerta número 1 de las ovejas. Nosotros empezamos como ovejas del prado, en donde hay un pastor que una palabra quiere que le obedezcamos y seguramente él nos lleva y cubre nuestras necesidades. Seguimos en la vida y él también nos da un compromiso de serle fiel. Y llegando precisamente a la penúltima puerta, la oriental, que significa que pronto, yo no sé la ubicación suya, pero sabe lo que significa por dónde amanece o entra el sol o la claridad, en la zona oriental, por ahí muy pronto. Quizá para mí más cerca, para usted mucho más cerca, no lo sé. Nacerá el sol de justicia, quiere decir, vendrá nuestro Señor, y si estamos preparados y hemos cuidado, hemos transitado apropiadamente por las 10 puertas del creyente, Él nos recogerá y nos llevará a sus moradas eternas. Que el Señor nos ayude a ser bendecidos, sí, pero también a creerle que Él es fiel y que podamos cumplir su mandamiento y la gran comisión que Él nos ha encomendado. Oremos. Señor y Padre, gracias porque creemos que tú tienes un propósito y lo cumplirás con cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras vidas para estar preparados y activamente, Señor, comprometidos para cuidar nuestra viña, que no la vendemos, ni la traspasamos, ni la regalamos. Es la salvación. Y también para compartir el glorioso mensaje del Evangelio con aquellos que no te conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.